En la W, al oído, con Catalina Suárez. Catalina, ¿qué tenemos hoy? 9:37. Buenos días, Julio. A un oído estoy del tremendo conejo que le hicieron a Bogotá y al otro de un presidente que no se ha enterado que es el presidente. Arranquemos con esto. Todos nos quedamos la semana pasada con el anuncio con bombos y platillos de que el gobierno nacional entregaba 20 motos con recursos del Fondo Nacional para fortalecer la seguridad y convivencia de Bogotá. Lo aplaudimos y hasta ahí todos bien. El evento se hizo con el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y con el alcalde, Carlos Fernando Galán. Sin embargo, al revisar la documentación se evidencia que no entregaron la totalidad de motocicletas que habían sido requeridas por la Policía Nacional y que estaban viabilizadas para nuestra ciudad. Mejor dicho, puntualmente, la solicitud de la Policía Nacional al Ministerio del Interior se hizo por 45 motocicletas para Bogotá y estas no llegaron en totalidad, ya que el acta aprobada, adivinen qué, habría sido modificada, razón por la que solo se entregaron 20. Al contrastar el proyecto presentado por Policía Nacional con el Fondo de Viabilidad expedido por la Subdirección de Proyectos del Ministerio del Interior, se encuentra una inconsistencia en el acta de sesión número 7 del Comité Evaluador del Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana. En minutos ustedes en nuestra página web podrán encontrar todos los documentos. Es evidente que no se cumplió con lo que se encontraba viabilizado. Por eso estamos al oído del concejal Andrés Barrios, quien además exige respuestas frente a este tema que se denuncia. Escuchemos. El gobierno de Gustavo Petro y el ministro Velasco le tienen que explicar a la ciudad las razones para este cambio arbitrario. ¿Quién lo ordenó? ¿Por qué se redujeron las motos para la ciudad? Por último, hago un llamado al distrito a buscar soluciones, pues la Policía Metropolitana de Bogotá tiene hoy más de 3.833 motocicletas que ya cumplieron su ciclo de vida útil, lo que dificulta el trabajo de los uniformados en una ciudad donde la inseguridad todavía impera. Es decir, las enviaron a Nariño y a Cauca, donde quiero que ustedes sepan que ni siquiera habían hecho esta solicitud. No dan respuesta y, como siempre, se quedó todo en un anuncio. Este gobierno, como la canción, es solo palabras, palabras, palabras. Bueno, y pasemos a mi otro oído, porque eso sí, el gobierno del presidente Gustavo Petro no sabemos si ha entendido que es el jefe de Estado del que habla tan lejano, porque eso sí, es inaudito. Ya superamos todo. Nuestro presidente, que ya pues confirma, no se ha dado cuenta que es nuestro presidente, denunciará ante las Naciones Unidas pues al Estado colombiano que él representa, saliendo a decir que por qué no se está cumpliendo el proceso de paz. Mejor dicho, que no se ha cumplido. ¿Será que están acumulando más bien estrategias para tramitar esa tal constituyente que la verdad ni eso avanza? Señor Gustavo Petro, usted es el presidente. Sí, yo sé, ha faltado 87 veces a su agenda, pero pues ese es su cargo. Y el que menos le ha cumplido al acuerdo de paz es usted, el mismo que nos decía en campaña que sería el presidente del cambio, el amor y la paz. Yo soy Catalina Suárez, a su oído.